Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto encuentro del ciclo Impulsando Nuevas Posibilidades, iniciativa organizada por Scotiabank en alianza con Diario Financiero, que busca relevar la importancia de la asesoría financiera para promover el desarrollo de las personas, las empresas y el país. En este cuarto encuentro, llamado Financiamiento Sostenible, impulsando tendencias hacia el futuro, abordaremos las tendencias, estrategias y acciones que las instituciones públicas y privadas pueden liderar para acelerar el proceso de transición hacia una economía más sostenible. Para profundizar en estos temas, nos acompañan hoy Patricio Sepúlveda, jefe de la Oficina de la Deuda en Chile en el Ministerio de Hacienda, Luis Felipe Irarrázaval, Managing Director y Head de Investment Banking de Scotiabank Chile, y Colomba Enríquez, gerente de relación con inversionistas de CMPC. Para partir el encuentro, dejo con ustedes al Managing Director y Head de Investment Banking de Scotiabank Chile, Luis Felipe Irarrázaval, quien nos contará sobre la relevancia que los criterios sostenibles han cobrado en las decisiones de inversión en los clientes y el camino de Scotiabank para convertirse en uno de los principales asesores en materia de financiamiento sostenible. Bienvenido, Luis Felipe. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes, Colombia y Patricio. Una agrado, la verdad, compartir con ustedes en este panel. Aprovecho también de saludar a todos los que nos están siguiendo este webinar sobre financiamiento sostenible. Y bueno, espero que sea una temática interesante para toda la audiencia, ¿no? Quería partir con un contexto más que nada sobre el ámbito de sostenibilidad. Básicamente, quería resaltar que las preocupaciones sobre los temas ambientales, sociales y gobierno corporativo, más conocido como ESG, actualmente se han posicionado como un factor muy relevante al momento que los inversionistas y el sector financiero en general deciden dónde alocar sus recursos, digamos. De hecho, actualmente los criterios ESG forman parte esencial del proceso de toma de decisiones de la mayoría de los asset managers relevantes a nivel mundial, digamos. Y aunque las finanzas sostenibles también existen desde hace bastante tiempo, solo en los últimos años la verdad es que ha adquirido una mayor relevancia en los mercados financieros y de hecho, en realidad a nivel global la emisión de deuda asociado a este tipo de criterios alcanzaron en 2021 niveles récord históricos, digamos, ¿no? Estos factores ESG aluden a una serie de elementos que nos indican y nos dicen cómo se llevan a cabo las actividades empresariales y conforman la base a partir de la cual las entidades financieras han creado una gama de productos financieros que responden a este interés cada vez más creciente actualmente de contribuir a la transformación de la sociedad hacia un modelo de desarrollo más sustentable, responsable y que en definitiva creemos que requiere una tarea conjunta por parte de los gobiernos, la sociedad y las empresas en general. De esta manera, bueno, cada vez con mayor frecuencia en realidad escuchamos acerca de todos los tipos de productos financieros que están alineados con los criterios ESG. Quizá algunos de los que están participando acá han escuchado de fondos de inversión sostenible, capital de riesgo para efectos sociales y préstamos o otros productos financieros que son verdes y sociales, que es el tema que nos convoca hoy, digamos. Para que la audiencia, y un poco como introducción, para que la audiencia esté participando en el webinar lo entienda, existen dos tipos de financiamiento sostenible. Por un lado, están aquellos que están basados en el uso de fondos y que a su vez pueden ser de tres tipos, digamos. Los verdes, que son los que buscan mitigar el cambio climático, por ejemplo, o también pueden ser algunos que promueven prácticas que son ambientalmente sustentables. Los sociales, que son aquellos que buscan generar un impacto social positivo, por ejemplo, ayudar a personas de menores ingresos de la sociedad, o sostenibles, que en general se entiende que es una combinación de ambos, o sea que el uso de fondos puede ser una combinación entre verde o social. Y un segundo grupo, además de los que basan en el uso de fondos, son los que se basan en KPIs, y que la gracia es que son financiamientos que en ese caso el uso de fondos es libre para la empresa, pueden destinar los fondos a cualquier cosa, y los precios de esos financiamientos están sujetos al cumplimiento de ciertos objetivos, que pueden ser, por ejemplo, reducción de emisiones, reducción en el consumo de agua o energía, ese tipo de cosas. Nosotros en Scotiabank Chile, bueno, somos parte de un banco de origen canadiense con 190 años de historia y tenemos súper claro que el crecimiento económico de largo plazo debe coexistir con acciones súper firmes en torno al cambio climático y los criterios ESG en general.
En ese sentido, a nivel consolidado de nuestra casa matriz, nosotros estamos comprometidos con movilizar 350 billones de dólares canadienses a 2030 para reducir los efectos del cambio climático a nivel global. Adicionalmente, en los últimos años, y para contar un poco lo que estamos haciendo, hemos asumido un rol súper activo como asesores en la estructuración de financiamientos verdes, sociales y sustentables, y actualmente somos líderes del mercado para este tipo de operaciones. Contamos hoy día con un equipo basado en Chile, Nueva York y Toronto, y trabajamos conjuntamente, súper potente, y eso nos ha permitido ser un banco líder en colocación de bonos sostenibles, líder en la región, sobre todo en Latinoamérica, con aproximadamente 17% de participación de mercado, y siendo Chile un país súper relevante, que es algo que vamos a tocar en este webinar, que la verdad Chile es un mercado financiero súper sofisticado en comparación con la región. Sin ir más lejos, y esto lo cuento con harto orgullo, y no fue coincidencia al final, pero bueno, la semana pasada acompañamos a CMPC y a la República de Chile en sus colocaciones de instrumentos verdes y sostenibles que hicimos la semana pasada, por lo que la verdad es un honor compartir esta instancia con Colombo y Patricio, y seguramente ellos les contarán algo más de esas operaciones el día de hoy, que creo que fueron súper interesantes. Así que nuevamente le agradezco su participación, y Alejandra, te paso la palabra para seguir con la conversación. Muchas gracias, Luis Felipe, por tus palabras. Para abrir la conversación hoy, tenemos a dos invitados más quienes estarán en el panel junto a Felipe. Uno de ellos es Patricio Sepúlveda, jefe de la Oficina de Manejo de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda, donde se ha desempeñado como asesor desde 2002. Es ingeniero comercial, mención economía de la Universidad de Talca, y tiene un posgrado en Administración de Empresas y una maestría en Ciencias de la Economía Financiera de la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica. Como jefe de esta oficina, ha colocado bonos por más de 150.000 millones de dólares en el mercado local e internacional. En 2019 estuvo a cargo de las primeras emisiones de bonos verdes y más recientemente de varios instrumentos ESG, incluidos los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad de Chile. A la fecha, estas emisiones suman casi 32.000 millones de dólares, los que representan el 31% de la deuda pública, casi un tercio, ¿no? Nos acompañan también Colombo Enríquez, gerente de relación con inversionistas de CMPC, quien tiene amplia experiencia en financiamientos sostenibles, incluyendo bonos y créditos. Además, es parte del programa de mentoras Women in Finance Chile, asociación sin fines de lucro que busca promover el rol de la mujer en el ámbito de las finanzas. Gracias a los tres por acompañarnos hoy en esta instancia. Vamos a empezar entonces ahora con las preguntas. Vamos a partir con Luis Felipe Irarrázaval de Scotiabank, con lo siguiente. El financiamiento sostenible se acelera en América Latina pese a la inestabilidad geopolítica global y la volatilidad económica y social de la región, una tendencia que obedece a la acción de inversionistas y emisores de deuda sostenible líderes en el mercado y el surgimiento de estrategias y estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ESG por su sigla en inglés, como factor relevante para el crecimiento de la mayoría de los sectores más importantes de la economía del país. Tuvimos un 2021 con récord en emisiones de deuda con criterios ESG a nivel global. ¿Hacia dónde están evolucionando estas inversiones, Luis Felipe? ¿Cuál es el rol que tienen ustedes como asesores en este proceso? Muchas gracias, Alejandra, por la pregunta muy interesante. Bueno, como le indicas tú, el 2021 fue un año récord a nivel global en cuanto a volúmenes de deuda sostenible. También a nivel regional, la verdad que en el 2021 se alcanzaron también volúmenes récord en la región, incluso se emitieron en Latinoamérica aproximadamente 58 billones de dólares. ¿Ah? Si bien es cierto que en la primera mitad del 2022 se sintió bastante el impacto de la volatilidad que hemos visto en los mercados, afectados por factores como la inflación, altas tasas de interés, incertidumbre geopolítica, por ejemplo, por el tema de la situación de Ucrania, etcétera. Vemos que, sin embargo, en los últimos meses, sobre todo recientemente, en los últimos meses, se han ido reanudando las tendencias de crecimiento de financiamiento sostenible. Digamos. ¿Y quién empuja esta tendencia? Digamos? Yo creo que, sobre todo en momentos complicados, sobre todo los principales emisores, de calidad, como los que tenemos acá en esta mesa, digamos, los gobiernos y empresas que ya han trabajado criterios de sostenibilidad en los últimos años,
han sido lo que ha empujado estos volúmenes, y también hemos visto que poco a poco, también, y es algo que nosotros estamos haciendo como banco, e ir empujando a nuevos clientes, nuevos emisores, que ir desarrollando sus estrategias ESG, de tal manera que aumente el número de clientes y empresas que acceden a estos mercados, digamos, ¿ah? De hecho, hemos visto que hay algunos clientes que no cuentan con programas sostenibles ya realizados, ya públicos, digamos, han priorizado muchas veces el timing, por ejemplo, para acceder a los mercados financieros, dado lo alto nivel de incertidumbre, mientras que aquellos emisores que ya cuentan con programas vigentes, que lo han desarrollado en el último tiempo y se han anticipado, tienen la ventaja de poder apalancarse en la etiqueta sostenible para poder levantar fondos en momentos complejos sin verse afectado por los plazos de ejecución, digamos, ¿ah? Un poco para hablar en términos de países, y siempre es bueno comparar qué hacemos Chile versus la región. En general, Chile, México y Brasil son los países más importantes y los que están impulsando los volúmenes de financiamiento sostenible a nivel regional. Y Chile, de hecho, es el principal en cuanto a bonos sostenibles. Yo creo que es un hito súper importante, y si uno lo compara, el tamaño de la economía Chile versus países como Brasil y México, es súper potente lo que se ha realizado en Chile. En términos de sectores, un poco la visión que tenemos y lo que hemos visto es que los más activos han sido, por ejemplo, empresas del sector energía, utilities, sector forestal también, y minero en algunos casos, y también el gobierno a través de las misiones que ha hecho Hacienda. Y de hecho vimos, probablemente Patricio le va a comentar después, más adelante, que durante la pandemia el gobierno de Chile realizó un esfuerzo muy importante de ayuda social a la población, y eso se financió con sucesivas emisiones de bonos sociales, ¿ah? Nosotros como Scotiabank, y en general los mercados financieros, yo creo que siempre es bueno decirlo, digamos, tenemos el potencial de ser un driver en este proceso de descarbonización de la economía, y otorgamos al final incentivos para la reducción de emisiones. En ese sentido, creo que tenemos como banco un rol súper importante para lograr enfrentar el cambio climático. Y para eso, como le decía también antes, es que contamos ya con equipos establecidos para asesorar a nuestros clientes en este proceso y estructurar transacciones y financiamientos que se adecúen a sus necesidades, y con eso podemos empujar, digamos, a los mercados y a los clientes a incentivar este mercado de los financiamientos sostenibles, ¿ah? Te devuelvo la palabra, Alejandra, para que continuemos con la conversación. Muchas gracias, Luis Felipe, y ahora le corresponde el turno a Colomba. En el año 2017, CMPC elaboró una definición de propósito corporativo para guiar el enfoque estratégico en la sostenibilidad de la compañía para el largo plazo. En este proceso participaron todas las áreas de CMPC a través de un comité formado por la primera línea ejecutiva, el que se nutrió del levantamiento de información de los distintos stakeholders de la organización. ¿Cómo se ha ido adoptando la estrategia de la compañía al contexto ambiental, social y de gobierno corporativo? ¿Y qué desafíos ha implicado en términos de inversión? ¿Y cuál es el impacto de las tendencias de sostenibilidad en la toma de decisiones? Colomba. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Alejandro. Bueno, la verdad es que CMPC es una empresa que ya tiene 102 años de historia, y al final su modelo de negocio se basa en recursos naturales. Y esto es porque al final nosotros tenemos nuestra base forestal, que está manejada sosteniblemente y tiene certificaciones, con lo que producimos celulosa, productos de madera, papeles, productos de embalaje, y también productos de papel tissue y productos de cuidado personal a través de toda Latinoamérica. Y es por esto que al final la sostenibilidad es una parte integral de nuestra estrategia corporativa, porque entendemos la importancia al final de cuidar, de que el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente, y también a nuestros stakeholders, es totalmente necesario para poder seguir creciendo y generando valor compartido con todos estos stakeholders. Y al final, bueno, tal como lo comentó Luis Felipe al principio, claramente el entendimiento y la exigencia por parte de todos los stakeholders, especialmente el mercado financiero, los inversionistas, hay un aumento, y la verdad es que ha tenido un cambio bien relevante en los últimos años. Y por ende nosotros como CMPC hemos tenido que ir reforzando nuestra estrategia de sostenibilidad, y esto lo hemos ido haciendo a través de varias cosas, pero yo creo que una bien relevante fue el establecimiento de nuestras metas corporativas. Nosotros establecimos nuestra meta corporativa, primero en términos de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero alcance 1 y 2, y esta reducción 50% al 2030. También el uso de agua por tonelada producida, que vamos a reducir un 25% al 2025. También ser una empresa cero residuos al 2025 y aumentar también nuestras hectáreas de conservación en 100.000 hectáreas adicionales al 2030. También tenemos metas en términos de diversidad e inclusión y también metas en términos de innovación. Yo creo que este fue un paso bien relevante como para ir dando cuenta de lo que estamos haciendo en todas estas materias. También hemos mejorado nuestra reportabilidad, y esto obviamente lo hemos hecho a través del reporte integrado y de nuestra página web, al final para dar más transparencia a lo que hacemos y también para seguir dando seguimiento a los temas materiales de la compañía. Y diría que al final, también dentro de las otras cosas que hemos hecho, ha sido nuestra estrategia en términos de financiamiento sostenible. Como comentabas tú, vertimos el 2017, fuimos la primera empresa en Chile en hacer un bono verde en mercados internacionales. Y la verdad es que esto fue como una nueva plataforma para dar a conocer todo lo que nosotros estamos haciendo, para mostrar los proyectos que hemos hecho que tienen beneficios medioambientales y obviamente también el desempeño de nuestras metas de sostenibilidad a través de los financiamientos que están linkeados a KPI. Muchas gracias, Colomba. Y ahora vamos con Patricio Sepúlveda del Ministerio de Hacienda. Tanto los bonos temáticos y los bonos verdes y sociales, así como aquellos vinculados a la sostenibilidad, se están convirtiendo rápidamente en una característica habitual del mercado de deuda soberana. ¿Cuál es el papel de estos bonos en las estrategias de financiamiento de los países, sus ventajas y desafíos asociados? ¿Está generando realmente un impacto en términos de la sustentabilidad de los países? Cuéntanos un poco de la experiencia de ustedes en el ámbito de financiamiento sostenible. Gracias, Alejandra, por la pregunta, y aprovecho de agradecer también la invitación a Scotiabank y a Diario Financiero a compartir la experiencia que tenemos aquí desde el Ministerio de Hacienda. Y también un gusto compartir este panel con Luis Felipe y Colomba. Quiero comenzar respondiendo a tu pregunta con un tema que yo creo que es muy relevante y que en mi opinión es fundamental en este ámbito y que nos permitió a nosotros iniciar este proceso de emisión de bono temático por ahí por el año 2019. Es que este tipo de instrumento o iniciativa no es un hecho aislado. Efectivamente debe existir una convicción importante dentro del gobierno sobre el compromiso con el desarrollo sostenible, el cual debe tener como un norte bien relevante el calentamiento global, como también el desarrollo de políticas sociales, que yo creo que deben ser muy inteligentes y efectivas. En otras palabras, efectivamente debe haber un relato creíble con acciones concretas. Voy a dar algunos ejemplos. En 2017, Chile ratificó el Acuerdo de París, lo actualizamos el año 2020. En el ámbito social hemos transitado hacia un nivel de pobreza que había en los 90 de casi 70% hasta el último número disponible de un poco menos 9% en 2017. Esto efectivamente demuestra que hemos hecho un esfuerzo importante, pero persisten importantes desafíos. Pero esta evolución nos demuestra que hemos estado en la dirección correcta y que nos da la esperanza que efectivamente estamos trabajando hacia un desarrollo mucho más sostenible. En cuanto a las emisiones de bonos temáticos, creo que lo más relevante desde el punto de vista de gestión de la deuda pública es que es parte integral de la estrategia. No es un tema oportunístico o una operación aislada, efectivamente. Nosotros lo hemos incorporado dentro de la meta como objetivo de la gestión de la deuda, el desarrollo de este tipo de instrumentos para atraer inversionistas extranjeros y efectivamente ampliar nuestra base de inversionistas. Nosotros fuimos pioneros en ese sentido. En 2019 fuimos el primer soberano en el continente americano. En el caso del sector privado, Colomba
ha sido también pionero en ese sentido, pero en el ámbito soberano, efectivamente fuimos el primer país en emitir un bono verde en el continente americano, y este año, en marzo, fuimos también el primer país en el mundo en emitir un bono vinculado a la sostenibilidad. Ese nuevo instrumento creo que yo abrió un camino distinto en este tipo de instrumento, porque busca relacionar las actividades de financiamiento que tengan las instituciones, en este caso un país, con sus metas ESG. Yo creo que fue muy relevante en ese sentido. ¿Cómo fuimos evolucionando? El año 2019 partimos con los bonos verdes, con una emisión de alrededor de un 2.000 millones de dólares. Después fuimos emitiendo bonos sociales, sostenibles, que es una combinación entre proyectos verdes y sociales, y recientemente bonos sostenibles a una meta, digamos, que hemos establecido. En conjunto de eso, como se mencionó al inicio, hemos logrado tener unas emisiones en total que alcanza casi el 32.000 millones de dólares, y eso representa el 31% de nuestra deuda. Eso efectivamente es un récord casi a nivel mundial. Algunos países bien pequeños tienen efectivamente más, pero eso por el tamaño de su economía. En cuanto al tipo de proyecto que nosotros buscamos financiar con los bonos verdes, esto incluye efectivamente iniciativas, prioridades que son para Chile, que son lo relacionado con el transporte limpio, energías limpias, edificios verdes, la gestión del agua, que es algo súper escaso y que efectivamente nosotros hemos desarrollado proyectos para fomentar esa gestión. Por el lado, en el ámbito social, bueno, tenemos obviamente apoyo a la familia de bajo ingreso, vivienda básica, educación, seguridad alimenticia, servicios de salud esenciales también, y todo lo que son programas sociales diseñados para aliviar el impacto en el mercado laboral, producto de crisis socioeconómica, que incluye, por ejemplo, la reciente crisis sanitaria del COVID-19. Lo que nosotros podemos decirle es que efectivamente los bonos temáticos permiten ampliar la base inversionista. Obtenemos efectivamente resultados financieros que son en el margen o iguales o mejores que los bonos tradicionales. Implica una carga operacional importante, producto del conocimiento que se debe adquirir, al menos por el lado del Ministerio de Hacienda, los reportes que se deben evacuar, la selección de los proyectos, el monitoreo de la ejecución de los proyectos. No es algo complejo, pero es algo efectivamente que hay que considerarlo. Como tarea importante, creo yo, y un gran desafío que a mí me gustaría, y creo que este evento es muy importante, y yo aplaudo esta iniciativa, es fomentar los criterios ESG en el mercado local. Es una tarea importante para Chile y entiendo que está en proceso. Nosotros también estamos compartiendo nuestra experiencia, ya sea en el ámbito nacional como internacional, participando en la discusión sobre esta materia. Finalmente estamos también avanzando muy fuertemente en Hacienda en desarrollar una taxonomía nacional con el objetivo de canalizar los flujos de inversiones hacia sector de actividad económica que sean sustentables. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Patricio. A quienes se están uniendo a nuestra transmisión les recordamos que estamos en el cuarto encuentro del ciclo Impulsando Nuevas Posibilidades, organizado por Scotiabank en alianza con Diario Financiero. A través de la visión y análisis de los expertos que hoy nos acompañan, buscamos entregar herramientas y asesoría para quienes estén pensando en acceder a nuevas oportunidades. Hoy particularmente estamos conversando de financiamiento sostenible. Ahora vamos con el segundo bloque de preguntas y nuevamente vamos a convocar a Patricio Sepúlveda del Ministerio de Hacienda. Los financiamientos vinculados a la sostenibilidad son sin duda el tema más contingente en el mercado de renta fija ESG. ¿Cómo se espera que el histórico bono soberano vinculado a la sostenibilidad pueda establecer una base sólida para los futuros emisores? ¿Cómo esto puede ayudar a conciliar un mayor nivel de ambición y materialidad para los financiamientos vinculados a la sostenibilidad en el futuro? Adelante. Gracias, Alejandra. Y voy a partir
dar una explicación para que la audiencia entienda de qué se trata ese tipo de instrumento. Nosotros en Chile en febrero emitimos un marco básicamente que establece cuáles son los lineamientos y en qué consistirán estos bonos vinculados a la sostenibilidad. ¿Qué buscamos con este tipo de instrumentos? En primer lugar, expandimos nuestro set de instrumentos disponibles con una cierta temática. Y en este caso, como lo explicó bien Luis Felipe al principio, no contempla un uso específico de recursos en determinado proyecto, sino más bien que el costo financiero del instrumento, en este caso es un aumento en el pago del cupón, dependa de que determinadas metas de sostenibilidad sean o no alcanzadas. Esto en términos prácticos significa que el emisor, en este caso el país, el gobierno, está alineando para que sus esfuerzos busquen cumplir con la meta, de lo contrario van a tener que, o se deberá pagar un castigo financiero. Para los inversionistas ESG, creo que este tipo de instrumento, al menos eso fue nuestra evaluación, es algo muy positivo, es una como segunda etapa, o movimos la frontera en este tipo de instrumentos, porque hace más tangible su inversión, porque efectivamente nota que al invertir en este tipo de instrumentos va a haber una meta que se considera como desafiante y que obviamente va a tener que ser ambiciosa, porque si una meta que no es ambiciosa obviamente no va a tener mucho valor. Versus los otros instrumentos tradicionales de uso de los recursos o de uso de los recursos en tema específico, que la meta ahí no es tan clara. Efectivamente hay que reportar el uso de los recursos, hay que reportar cuál fue el impacto, pero no hay ciertas metas. Acá, el inversionista yo creo que es súper relevante. Hay que entender de que el inversionista lo que busca es disminuir el calentamiento global y proteger el medio ambiente. Ya, él no busca acá hacer una apuesta si vamos o no a alcanzar la meta. O sea, para él, obviamente, su objetivo es que el castigo financiero sea lo suficientemente motivante para el emisor para que cumpla con la meta y que logremos efectivamente una reducción del calentamiento global. Eso yo creo que es súper importante. Lo segundo es que mucho de la iniciativa que tenemos, en este caso en el gobierno, pero incluso en el país, no necesariamente implica un desembolso fiscal, sino más bien, por ejemplo, son del tipo regulatorio, incentivo positivo, impuestos correctivos, empujar cierta industria, por ejemplo, la que estamos ahora empujando en el Ministerio de Hacienda, hidrógeno verde. Así que yo creo que esa es la primera parte de mi respuesta. En el marco del SLB que nosotros emitimos, efectivamente tenemos la meta en función de la meta bajo el Acuerdo de París, la mitigación o la reducción del CO2, y el otro, que yo creo que es súper innovador, al menos nosotros así lo vemos, es el porcentaje que tenemos de generación eléctrica derivada de fuentes renovables no convencionales, que ahí también establecimos una meta de llegar al 60% al año 2032. Acá nosotros la emisión la hicimos en marzo por 2.000 millones de dólares, un plazo bastante largo, 20 años. La participación del inversionista ESG fue muy significativa. Asignamos casi un 70% a ese tipo de inversionistas. Creo que efectivamente en un ámbito más general, esta estrategia financiera que apoya el cumplimiento de esta meta climática es muy relevante porque estamos transitando hacia una economía cada vez más basada en una economía productiva más sustentable. Por lo tanto, esto calza perfectamente. Incluso la meta de energía renovable no convencional es algo bien tangible. Además, está muy combinado con un plan muy ambicioso que tenemos de decarbonización de nuestra economía. Nosotros pasamos de no tener nada hace 4 años a tener ahora 81% de nuestra deuda con este bono temático. Creo que efectivamente eso demuestra el compromiso que tiene el gobierno y Chile
en esta materia. Fuimos también el único país o gobierno que tiene emitido bonos en todas las categorías, social, sustentable, verde, y es el BIA ahora, así que yo creo que estamos muy orgullosos de aquello, y vamos a seguir Patricio, perdona efectivamente. que te interrumpa, pero ¿tienen alguna meta en el marco de las metas ambientales justamente para incrementar ese 31%? No, no tenemos una meta, lo que sí queremos aumentar, no se va a quedar en 31, así que yo creo que eso va a seguir aumentando, depende de los proyectos que están disponibles, también la necesidad de financiamiento. Obviamente, si la necesidad de financiamiento disminuye, me refiero a déficit fiscal, como efectivamente lo que se estima en los próximos años, eso, la cantidad de emisión que haremos van a ir disminuyendo también, o sea, comparado con lo que tuvimos que emitir en 2021, producto de la crisis del COVID-19, obviamente ahí el nivel fue de 29.000 millones de dólares. Ahora estamos efectivamente reduciendo la cantidad de emisiones y por lo tanto la posibilidad de aumentar el porcentaje de bonos temáticos dentro de toda la cartera cada vez menor, pero ahí tenemos algunos planes efectivamente no cuantitativos, pero sí de aumentar, sí lo vamos a hacer. Así que yo creo que eso es lo que yo quería comentarle respecto a tu pregunta, y espero no haberme pasado demasiado del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí nos vamos ajustando con los tiempos. Ahora le corresponde Alejandra, a Luis Felipe Irarrázaval. sí, Alejandra, yo quería un poco interrumpir ahí y solamente una acotación, pero respecto al tema de financiamiento, ya sea bonos o créditos sostenibles, linkeados a algún tipo de KPI, pero solamente para educar a la audiencia, digamos. En general, los financiamientos usan más de un KPI, puede ser 2 o 3. El más utilizado actualmente, para que todos sepan, es lo que se llama reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Y el segundo KPI más utilizado, y esto es algo más natural, y lo comentó Patricio, son metas, por ejemplo, destinadas a lo que es un porcentaje de la materia energética que sea energía renovable. Tanto gobierno, es una meta a nivel gobierno, y también las empresas del sector energético en Chile se han puesto KPIs, y ahí ha habido una emisión de deuda importante, sostenible, linkeada a que un porcentaje de la materia energética de esas compañías sea efectivamente renovable. Incluso ahora se están viendo KPIs, por ejemplo, relativos a la equidad de género, porcentaje de trabajadores o empleados hombres versus mujeres en una empresa, y se han complementado el tipo de KPIs que se están usando en el mercado, y yo creo que eso se va sofisticando en la medida que han pasado el tiempo. Eso nomás para complementar un poquito y llevarlo a la práctica de lo que son estos financiamientos linkeados. Muchas gracias por tu aporte, Luis Felipe. Seguimos contigo también en este bloque de preguntas. Uno de los principales desafíos para la banca en los últimos 5 años ha sido generar productos que se adapten a las necesidades de sus clientes e inversores en cuanto a responsabilidad y vinculación con la comunidad en la que impactan. ¿Cuál es el nivel de avance que ven en las empresas locales en torno a la gestión de ESG o ESG? ¿Cómo está incidiendo esto en el apetito de los inversionistas por este tipo de financiamientos? Muchas gracias, Alejandra. Interesante pregunta. La verdad que a nosotros nos ha sorprendido el nivel de avance de las empresas chilenas en cuanto a aspectos ESG. Creo que muchas empresas, yo creo que llevan ejecutando iniciativas de hace un tiempo, pero quizás no son tan conocidas, quizás en el ámbito social o ambiental, y eso es algo que continuamente se ha mejorado en términos de transparencia, de mostrar esa información a todos los stakeholders, digamos. ¿Y qué ha hecho eso? Básicamente, cuando yo hablaba en las veces anteriores, cuando hablaba de por qué los emisores chilenos han sido tan pioneros, justamente porque yo creo que hubo una preparación previa de que ya el tema estaba de alguna manera arraigado en la empresa, se han trabajado y profundizado, y como decía Colomba, ahora son parte integral de la estrategia de las compañías, y esa adaptación bastante rápida, así que cuando surgió el mundo de la deuda sostenible, Chile nos hayamos podido transformar en líderes a nivel regional, logrando una evolución que yo creo que ha sido notable, digamos. Desde los años, no sé, 2017, 18, cuando se realizaron los primeros financiamientos, los volúmenes han aumentado, yo creo que casi duplicándose año contra año, hasta llegar al año récord que fue 21, y que yo creo que potencialmente eso después
a partir del 23 vemos una tendencia de que va a continuar ese crecimiento. Y de hecho, si hablamos específicamente de lo que son bonos sustentables, sostenibles, en Latinoamérica el 38% de esos bonos que se han emitido en los últimos 2 años, desde el 2020 a la fecha, han sido por parte de Chile, y empujado yo creo en parte, y que ha sido algo muy positivo por lo que ha hecho el soberano que ha impulsado también los volúmenes de este tipo de financiamiento. De hecho, eso yo creo que ha sido un aspecto clave y que el gobierno haya profundizado su estructura de financiamiento sostenible, ejecutando transacciones en distintas monedas, típicamente partido, no sé, en algunos casos euro, pesos, dólares. Al principio los financiamientos en pesos fueron más bien bonos sociales y después el último fue un bono sostenible. Y yo creo que esa profundidad ha sido súper positivo. En nuestra experiencia, creo que el apetito de los inversionistas institucionales también en participar en colocaciones de empresas, de emisores chilenos, el hecho de que el soberano tenga una clara estrategia de sustentabilidad, yo creo que eso también aporta porque da credibilidad de que la empresa con las operaciones que tiene en el país, su estrategia de sostenibilidad va a estar alineado con lo que gusta el gobierno, que también las regulaciones van en esa misma línea. Así que yo creo que ese alineamiento también entre en la empresa y empujados también por el soporte del gobierno, también han incentivado que los niveles bien impresionantes de deuda sostenible respecto a lo que han hecho los demás países. Y otro aspecto relacionado a la pregunta anterior que le hicieron a Patricio, digamos, la existencia o el surgimiento también y profundización de los financiamientos vinculados a KPIs ha permitido a más empresas acceder a productos sostenibles, considerando que muchas de ellas al final, por la industria en que participan, no tienen un monto suficiente de CAPEX, de inversión, como para justificar una estructura de financiamiento temática basada en el uso de fondos, ya sea un bono o crédito verde social. Entonces, eso ha ampliado el espectro de empresas que pueden acceder a productos sostenibles. Y esa mayor flexibilidad dada por estos financiamientos vinculados ha sofisticado y profundizado el mercado. Y de hecho, por ejemplo, en el mundo de los créditos, hoy día las estructuras más solicitadas son créditos vinculados a KPIs más que créditos temáticos justificados en el uso de fondos, digamos. Después, por el lado del inversionista, yo creo que cada vez más hay fondos que tienen un cierto asset allocation y tienen fondos destinados a invertir únicamente en financiamiento sostenible, y eso hace que los niveles de demanda que vemos para un bono sostenible versus un bono convencional sea bastante superior. En general se dice que cuando hay una relación entre los niveles de sobredemanda y precio, a mayor sobredemanda y apetito por un bono, por ejemplo, deberá ser más competitivo el precio. Es difícil demostrarlo porque, sobre todo en países más emergentes, en Chile, no han ido tantas emisiones. Sí, en mercados más sofisticados, creo que Alemania hizo un twin bond, o sea, emitir un mismo bono sostenible y un bono no sostenible al mismo tiempo, de las mismas características, y ahí tú puedes demostrar cuál es el beneficio económico, que en nuestro caso es más difícil de cuantificar, pero sí vemos que ha sido también un beneficio para las empresas. En resumen, yo creo que dado el mayor apetito de los mercados financieros por instrumentos sostenibles y el mayor interés de emisores en seguir introduciendo estructuras de financiamiento sostenible como parte core o esencial de su estrategia para definir su estrategia capital al final de fondeo, nosotros estamos súper optimistas y creemos que este es un mercado que va a seguir creciendo, como decía, a partir del próximo año probablemente, a tasas súper sanas de crecimiento. También tendrá incidencia en la demanda por activos verdes, como decía antes, la mayor regulación de los gobiernos. O sea, el gobierno deberá ir llevando a que ciertas industrias, etcétera, mayor exigencia de disminuir emisiones, etcétera, y eso también va a aumentar el apetito por activos verdes y va a desincentivar el apetito por activos no verdes, por así decirlo, y eso lo encuentro también súper positivo y deberá ser un driver también para empujar este mercado en el corto y mediano plazo. Así que te vuelvo la palabra, Alejandra, ahí para continuar con la conversación. Muchas gracias, Luis Felipe. Y ahora vamos con un caso más concreto, con CMPC, Colomba. Entre 2017 y 2022, CMPC totaliza más de 2.200 millones de dólares en deuda verde, entre bonos verdes, bonos sostenibles, líneas de crédito vinculadas a la sostenibilidad y crédito. En lo
¿Qué beneficio ha traído endeudarse en este tipo de instrumentos en comparación con deuda tradicional? Me refiero un poco a si han logrado mejores condiciones de crédito, temas reputacionales, facilitar el ingreso a otros mercados, etcétera. Cuéntanos un poco de eso. Yo creo que voy a partir hablando un poco de nuestra experiencia y todo lo que hemos hecho en este ámbito desde el 2017. Bueno, nosotros partimos nuestro camino en la finanza sostenible en el 2017 con un bono verde en el mercado estadounidense, $500 millones. Fuimos la primera empresa chilena en hacer un bono verde. Y la verdad es que este fue como nuestro primer aproximamiento. Obviamente tiene sus complejidades iniciales de tener los proyectos, medirlos con los KPI, las mediciones de impacto, etcétera. Pero la verdad es que nos dimos cuenta que el esfuerzo extra con respecto a una transacción tradicional, la verdad es que no era demasiado. Y efectivamente el resultado, o sea, el interés que generó este instrumento en el mercado fue súper grande. Tuvo una sobredemanda bien relevante, con inversionistas y bien insensibles a precio, o mucho más insensibles a precio. Y la verdad es que quedamos súper contentos con esta como primera experiencia, primera aproximación a los mercados de finanzas sostenibles. Ya después del 2018 hicimos como el segundo paso y emitimos un bono verde en Perú. También el primer bono verde en este mercado, ahí fue con nuestra filial de productos tissue de cuidado personal en ese país para financiar una planta de tissue siendo la más eficiente en términos energéticos de Perú en ese minuto. Así que también un proyecto bien interesante, fueron como $30 millones. Y después, en 2019, hicimos ahí 2 transacciones. Hicimos un bono verde en Chile, ya la Bolsa de Santiago ya había estado hace un buen tiempo diciendo como, bueno, ya existe en Estados Unidos, ya existe en Chile, o sea, en Perú, ahora te toca aquí en el mercado local. Entonces, hicimos un bono verde ahí. Y también decidimos buscar otros mercados. Entonces fuimos al mercado japonés y ahí hicimos un crédito sindicado con bancos japoneses, un crédito sindicado verde con bancos japoneses. También por $100 millones, igual al bono verde que habíamos hecho, que era como 2.500 millones USD, que también son como $100 millones. Y la verdad es que con estas 2 experiencias, la verdad es que ya internamente teníamos la máquina súper aceitada en términos del comité, los proyectos, las mediciones, la reportabilidad posterior. Y la verdad es que fue un ejercicio que nos fue súper cómodo como compañía, con buenos resultados, etc. Y ya después del 2020, viene en medio de este escenario COVID, donde estábamos todas las empresas tratando de buscar mayor liquidez, etc. Decidimos incursionar en esta nueva, en este nuevo tipo de financiamiento sostenible, que son los relacionados a sostenibilidad o vinculados a KPI de sostenibilidad, y tomamos una línea de crédito comprometida, vinculada a sostenibilidad de $100 millones. Nosotros el año anterior habíamos lanzado las metas de sostenibilidad que les conté, así que lo vinculamos a estas mismas 4 metas. Y la verdad es que también fue un ejercicio que se nos hizo bastante orgánico con respecto a lo que veníamos haciendo. Y ahí, efectivamente, el 2021, a principios de año, ya decidimos lanzarnos con un bono relacionado a sostenibilidad. Este bono también, 500 millones, 10 años en el mercado estadounidense. Aquí lo vinculamos solamente 2 de nuestras metas de sostenibilidad, que al final son las 2 más relevantes en términos de los temas para CNPC y para nuestra industria, que fueron la reducción de los gases de efecto invernadero y el uso del agua industrial. Y al final, este bono también tuvo una muy buena demanda y logramos incluso la tasa de cupón más baja históricamente de CNPC. Así que también súper contentos con esa iniciativa. Y bueno, por último ya el 2023 ampliamos nuestra línea de crédito a $300 millones con una estructura bien similar a la primera. Después, o sea, eso fue el 2021, después en el 2022, en abril de este año, tomamos un crédito linkeado a sostenibilidad
con una estructura bien parecida al bono que habíamos emitido en 2021, que fue aquí un bono con 5 o 6 bancos. Y por último, ahora recién, la semana pasada, emitimos un bono verde por 7 millones de UF a 20 años en el mercado local, y la verdad es que también quedamos súper contentos con el nivel de demanda, con la tasa y con al final el voto de confianza del mercado financiero hacia CMPC de la compañía. Yo diría que al final, y tal como lo comentó Luis Felipe y también lo comentó Patricio, es súper difícil cuantificar el beneficio económico que tienen este tipo de instrumentos, porque la verdad es que, claro, uno tendría que emitir 2 instrumentos exactamente iguales, al mismo tiempo, uno con características verde o sostenible y el otro sin, y ver cómo evoluciona o cómo sale cada uno. Pero la verdad es que en la práctica uno no hace ese tipo de financiamiento. Entonces, la verdad es que obviamente sí, vimos muy buena demanda. En general sí vimos una diversificación de nuestra base de inversionistas y con alta participación de inversionistas específicos de ESG, que en general tienden a tener un poco más de insensibilidad en términos de precio. Al final, como todavía hay pocos instrumentos de este tipo, como que tienen que invertir en casi todo lo que sale. Pero la verdad es que para nosotros esta fue una nueva forma de mostrar todo lo que hacemos en términos de sostenibilidad. Es otro camino que nos permite mostrar todo lo que hacemos, y la verdad es que en ese sentido ha sido súper eficiente, especialmente en términos de comunicaciones a los inversionistas. Y ya nos conocen como un emisor de este tipo de deuda, y por ende hemos avanzado muchísimo en varias materias en términos medioambientales principalmente. Y también otra cosa que tiene bien importante es que nos ha ayudado a alinear ciertas áreas internamente. Hacia obviamente el área de sostenibilidad con el área de finanzas, pero también a la organización completa nos ha llegado a alinear los objetivos. Y yo diría que al final los financiamientos linkeados a la sostenibilidad, la gran gracia que tienen es que al final no cumplir las metas medioambientales no es solamente un riesgo reputacional, que obviamente es algo súper relevante, pero también tiene un costo financiero para la compañía, o sea, tiene un costo real. Y por ende, ahora cada vez que hablamos de nuestro cumplimiento de meta y cómo vamos avanzando en términos de objetivos, claramente desde el área de finanzas siempre levantamos la mano y decimos, a ver, o sea, perfecto, y si tenemos que ir avanzando porque al final si no cumplen, o sea, tenemos que pagar más. Y por ende, este mismo monto, o sea, podemos destinarlo a hacer más proyectos, que sé que estamos más atrasados, o sea, al final hay una alineación interna que es súper relevante. Nosotros actualmente, bueno, tenemos 2.200 millones en este tipo de emisiones, con un 46% de la deuda, y la verdad es que para nosotros, yo creo que por la compañía que somos, en la industria en la que estamos y nuestra estrategia hacia adelante, yo creo que prácticamente todos nuestros financiamientos van a tener algún tipo de etiqueta sostenible, ya sea por uso de fondos o esto es linkado a la sostenibilidad. Y la verdad es que esto es porque obviamente el mercado lo exige cada vez más, o es un atributo que cada vez valora más, pero también porque a nosotros, como decía antes, no es un trabajo extra demasiado grande. Nosotros ya tenemos un portafolio de proyectos verdes bien relevante, a que le hacemos seguimientos con o sin financiamiento relacionado, y obviamente nuestras metas son las que tenemos que ir definiendo metas parciales de repente para ir alineando ciertos financiamientos con plazos distintos, pero la verdad es que eso es algo que es bastante orgánico dentro de nuestro quehacer diario. Muchas gracias, Colomba. Ya estamos casi al final del encuentro y me gustaría cerrar con una pregunta, con la misma pregunta para todos. Cada uno va a tener más o menos alrededor de 2 minutos para responderla, y vamos a comenzar con Patricio. Recuerden que es la misma pregunta para todos. ¿Qué debería inspirar a diversificar y buscar nuevas posibilidades de inversión y financiamiento sostenible, tanto a las empresas e instituciones como también al gobierno? Patricio. Gracias, Alejandra. Estaba escuchando atentamente la experiencia de Colomba y CMPC. Efectivamente es llamativo que coincidimos bastante en hartas cosas.
en que efectivamente es muy relevante avanzar hacia este tipo de emisiones, porque el mercado financiero cada vez más está solicitando información en cuanto a dónde y en qué están invirtiendo. Eso yo creo que es el punto clave acá. Efectivamente, en el caso de una empresa, Coloma menciona que no es tan complicado porque es algo que ellos están haciendo ya de alguna forma, incluso antes de haber estado emitiendo este tipo de instrumentos. En el caso de un soberano, es un poquito más complicado. Efectivamente, incluye una coordinación entre muchos ministerios, un gobierno, obviamente, en un estado distinto a una empresa. Así que por ahí es una buena noticia, porque para la empresa puede ser algo mucho más sencillo emitir este instrumento, y yo quiero con esta charla fomentar el uso de este tipo de instrumentos. Si es que no logran avanzar en esto, yo creo que se van a quedar debajo del tren. Aquí el vagón acá va hacia justamente más transparencia y responsabilidad en qué están invirtiendo los fondos institucionales nacionales e internacionales. Por lo tanto, acá yo creo que es muy relevante avanzar en esto. Los bonos vinculados a sostenibilidad tienen la ventaja que no necesariamente debe haber unos proyectos efectivos, sino más bien cumplimiento de meta, que yo creo que es súper relevante. Pueden haber esto en el ámbito ambiental, en el ámbito social, en el ámbito de género, por ejemplo, que son cosas que yo creo que pueden seguir desarrollándose en este mercado. Así que yo creo que este mercado va a seguir creciendo, y yo aplaudo esta iniciativa. Nuevamente, yo creo que van en la dirección correcta, y desde el Ministerio de Hacienda también vamos a apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance el desarrollo de este tipo de iniciativas que de alguna forma enverdecen el sistema financiero chileno. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Ahora le doy la palabra a Luis Felipe. ¿Tú querías hacer algún comentario? Sí, no, respecto a lo anterior que habían comentado Patricio y Colombia, pero solamente marcar que las emisiones la semana pasada yo creo que fueron un hito, digamos. En el caso de CMPC emitió 7 millones de UF, algo así como 260 millones de dólares en momentos complicados. Hoy día estamos en tiempos turbulentos con Estados Unidos subiendo las tasas de interés. No han habido emisiones en Latinoamérica en los últimos 3-4 meses. Y después Hacienda, digamos, en el caso de Patricio, salió con una emisión de la República en pesos por el equivalente a 1.000 millones de dólares, que fue un bono sostenible. Entonces, esas transacciones yo creo que hablan de que Chile se están haciendo bien las cosas, y marca un hito para el mercado financiero y claramente una validez que el mercado internacional y local esté soportando a las compañías y otorgando este tipo de financiamiento en buenas condiciones, en momentos en donde no es fácil levantar esos montos en los mercados financieros internacionales. Si quiere, Alejandro, continúa un poco con tu pregunta. Sí, perfecto. Bueno, eso te iba a decir. Si quieres, continúa. Se las leo de nuevo por si acaso. ¿Qué debería inspirar a diversificar y buscar nuevas posibilidades en inversión y financiamiento sostenible? Luis Felipe. Perfecto. No, solamente para cerrar un poco, quería también hablar un poco del approach que tiene Scotiabank en el ámbito ESG. Básicamente se basa en 4 pilares, que son la acción medioambiental, la resiliencia económica, sociedad inclusiva y governance, digamos. Y a su vez, estos pilares los aplicamos en 3 niveles, digamos, que son en nuestras operaciones, o sea, disminuir, por ejemplo, las emisiones en nuestras propias operaciones del banco, en la actividad de nuestros clientes, que obviamente en nuestro core business, digamos, hacer financiamientos, prestar dinero, ayudar a nuestras empresas a que cumplan con sus planes de inversión. Y tercero, en el mundo que nos rodea, digamos, la comunidad donde estamos insertos, etcétera. Entonces, en ese sentido, cuando al inicio les decía que a nivel consolidado nosotros tenemos un plan de movilizar 350 billones de dólares canadienses al 2030, eso se refería obviamente a estos tres niveles, digamos, no solamente en los financiamientos que podemos otorgar, sino también en términos de aportar a la comunidad que nos rodea. Yo creo que eso un poco para cerrar es la inspiración, digamos, que tenemos el día a día acá en el banco, de poder obviamente aportar, cumplir nuestros objetivos que tenemos como institución, como empresa, pero al mismo tiempo
agregar valor a todos los stakeholders, ¿no? Eso por mi lado. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Luis Felipe. Invitamos a Colomba de CMPC entonces a responder la misma pregunta o a cerrar. Muchas gracias, Alejandra. Yo creo que de verdad lo que debería inspirar a las empresas es al final la contribución que se puede hacer a través de este tipo de financiamiento en pro de combatir el cambio climático y obviamente también de hacer este mundo un lugar mucho más sostenible. Desde el área de finanzas muchas veces uno está como fuera de las operaciones y uno no está como en el día a día viendo cómo operar las plantas o cómo hacer este tipo de iniciativas verdes, pero al final este tipo de financiamiento nos da esa opción de integrarnos en el mundo de sostenibilidad dentro de la compañía, lo que es algo que es súper beneficioso para todas las partes. Muchas gracias, Colomba. Ya estamos llegando al final de nuestro encuentro. Quería agradecerles a todos, a los tres, su participación. Y a nombre de Scotiabank y de F-Live, agradecemos a todos nuestros panelistas y a todos quienes nos vieron a través de nuestra plataforma de f.cl. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a todos.